El canal del Congreso presenta. Amigas y amigos del canal del Congreso, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de En el Tintero. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que se encuentra en la mesa, que se encuentra a debate y que cambiará la vida de las mexicanas y los mexicanos. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este es un tema tan trascendental que a usted y a mí nos vendrá de maravilla conocerlo porque nos afectará nuestra vida, positivamente. Razón de ser. En el año de 2015 y previo en 2009, se organizaron una serie de foros de auscultación y se determinó que en la justicia cotidiana, la que usted y yo vivimos todos los días, había grandes retos. Hay lentitud, ineficiencia, distorsión y por supuesto que eso va en contra de nuestro artículo 17 de una necesidad de justicia pronta y expedita. Es así como a través de una reforma constitucional el 15 de septiembre de 2017, logramos tener un marco constitucional en el artículo 16, 17 y 73, fracción 30 romano, donde se habilita al Congreso de la Unión para legislar en materia de justicia cotidiana y promulgar un Código Único Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Problemática. Hoy en día tenemos un código troncal, elementos de supletoriedad en los códigos locales y con esto lo que estamos haciendo es unificar en un solo criterio procedimental todos estos grandes problemas. Cuento con la presencia, me honro en tener conmigo a dos actores fundamentales de este proceso. En principio al senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores. Senador, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto a la diputada Sonia Mendoza Díaz, del Partido Verde Ecologista de México, integrante del Grupo de Trabajo de la Justicia Cotidiana. Así es, correcto. Y de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Así es que con ella y con él, con el senador, abordaremos este problema, no sin antes decir que es evidente el advenimiento de este Código Procedimental o de procedimientos civiles y familiares por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un amparo en revisión, donde determinó que se debe, por resolución firme en el juicio de amparo, expedir este código. Y por supuesto que la División Republicana de Poderes ha llevado al Congreso de la Unión a trabajar y abocarse en esto. Enfatizo la importancia del trabajo que aquí se realiza y voy a pedirle al senador Rafael Espino de la Peña que nos comparta las experiencias, la instalación de este grupo de trabajo, estos foros, y los trabajos orientados hacia la creación de este instrumento que, como dije, cambiará la vida de las mexicanas y los mexicanos. Senador, muchas gracias y te pido nos compartas esta experiencia. Pues gracias a ti, como bien reseñas, esto obedece una reforma constitucional del 15 de septiembre del 2017 a los artículos 16, 17 y 73, fracción 30, en la que se faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia adjetiva, procedimental, civil y familiar. Han pasado 5 años, por diversas razones no se ha logrado tener una pieza legislativa federal para regular estos procesos y bueno, lo que hicimos fue tomar un proyecto, una iniciativa de código que formularon los senadores, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila y el senador Julio Menchaca, a quien yo sustituí en la Comisión de Justicia, ahora gobernador electo del estado de Hidalgo, y es un proyecto que estuvo consensado con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de las 32 entidades federativas, con quienes, por cierto, tuvimos una reunión el jueves pasado, tanto aquí en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. El proyecto consta de 11 libros y lo que trata es, también como lo señalaste, pues es de lograr una regulación uniforme de los procesos civiles y familiares en el país.
En el tema penal, la oralidad, la inmediación, el que el juez esté cerca de las partes, que conozca de primera instancia cuál es la problemática de las partes. Es muy distinto tener a las partes enfrente y verlos a la cara y ver cuáles son sus problemas para resolver las controversias, y no ahogarnos, como tradicionalmente ha sucedido, en los excesivos formalismos, en el cumplimiento de requisitos que alejan a la gente de los tribunales y que no les permite resolver sus controversias. La resolución de controversias pues es la parte sustancial de la función jurisdiccional del Estado y se tiene que mejorar en México para acceder a mayores niveles de bienestar y para todos avanzar como sociedad. Entonces es una tarea muy importante. Nosotros en el Senado de la República, en colaboración con la Cámara de Diputados, hemos iniciado un ejercicio de parlamento abierto que inició en junio pasado. En junio y en julio organizamos foros abiertos a la sociedad, realizamos 7, hemos acompañado con la colegisladora, con la Cámara de Diputados, otros foros que ellos han también realizado, y escuchando a los actores en estos procesos, escuchando a los litigantes, a las universidades, a los magistrados, a los jueces, a los notarios, a los corredores públicos, a los académicos, para nutrirnos de sus opiniones, sobre todo de la experiencia, para alcanzar una pieza legislativa que sea útil, que sea práctica y que permita, como dije, abrir los tribunales a la gente. Al final de cuentas los tribunales son de la gente y no son útiles si no resuelven las controversias en una forma equilibrada, apegados a derecho, pero que la justicia sea para todos, que no nomás el que tenga dinero y pueda solventar los gastos de un abogado pueda acceder a los tribunales. Entonces, creo que es tiempo de lograr eso. Nos hemos encontrado en las entidades federativas con distintas disposiciones que son necesarias homologar. Hay estados que están muy avanzados, hay estados que tienen la codificación procedimental separada, una la materia familiar, la otra la materia civil, hay otros que la tienen junta y hay unos que van más avanzados que otros. Entonces la tarea no es menor, porque es como lograr que haya avance en todas partes y no que los estados avanzados vayan a retroceder por uniformar esta pieza legislativa. Entonces estamos en eso, estamos abiertos con micrositios, escuchando las opiniones de la gente, platicando con todos y finalmente yo te diré, instituimos un grupo técnico revisor que está con 10 representantes de la Cámara de Diputados, 10 representantes de la Cámara de Senadores, que son los que están redactando, más que enmendando, yo te diría, enriqueciendo la propuesta presentada por el senador Ricardo Monreal y el senador Julio Menchaca en noviembre pasado. Ahorita estamos en eso y pues trabajando mucho y muy optimistas de que podamos contribuir a la mejora en todos estos procedimientos. Para dimensionar lo que nos comparte el senador Rafael Espino de la Peña, estamos por superar un proceso de un código de más de 75 años en la República Mexicana. Y estamos transformando para pasar de la justicia o los modelos de tramitación escrita, esos expedientes que a veces se tienen que transportar en diablos, así literalmente, de un tema familiar, donde transcurren los años y el engrose de los papeles crea un fárrago y no llega a la justicia. A un modelo de justicia oral, decías, con la experiencia de los procesos penales, para bien y para mal, lo hemos escuchado de ustedes. Porque hay que evitar, según ustedes lo han señalado, yo lo pongo a consideración del auditorio, en los tecnicismos. Creo que la justicia oral nos ha traído muchas cosas buenas y creo que nos ha traído a la experiencia que debemos ahora aprovechar en evitar los tecnicismos, en procurar acercar la justicia a las mujeres, a los niños, sobre todo en la materia familiar, que son sectores vulnerables, sobre todo a procurar esta justicia cotidiana. No menor el reto, senador. Y diputada Sonia Mendoza Díaz, en estos trabajos, en esta transformación, está sobre la mesa la saturación de los tribunales.
Los tribunales mexicanos en materia de justicia cotidiana son uno de los tribunales más saturados del mundo, según la UNIDROA. Muchas de las veces llegamos a un tribunal y es que nuestro expediente no camina porque detrás de él hay 1000 expedientes. Así, no estoy exagerando, tal cual. Así es. Porque todo lo pretendemos judicializar. ¿Cuáles son las reflexiones, diputada, frente a este enorme reto? Ahora que están ustedes trabajando en esta redacción o con esos grupos de expertos, de magistrados, de académicos, de postulantes, de la sociedad, de los justiciables. Yo creo, doctor, que en este momento es muy importante el trabajo que está haciéndose tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, porque como bien decías, es tan trascendente como aquella reforma del 2008 de la justicia penal también, o la reforma penal, que también hay que decirlo, tiene que ser muy cuidadoso porque toda aquella reforma a cualquier ley, si no va también acomodada o acompañada con una reforma presupuestaria, pues viene a ser letra muerta. Por eso es que creo que esta reforma es muy importante y se está haciendo de manera muy detallada y muy cuidada, tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, que tan es así que la Cámara de Diputados decidió a partir del 2 de marzo crear en esta legislatura una comisión especial para que trabajara en torno a este tema tan importante de justicia cotidiana. ¿Qué buscamos para los ciudadanos? Pues que tengan la aplicación de justicia cercana, más ágil y sobre todo pues que les resuelva lo que día a día ellos viven en los problemas que normalmente pues cualquier ciudadano tenemos, hasta nosotros que estamos incluidos, inclusive haciendo legislación. Yo creo que esto viene a ayudar muchísimo porque vamos a homologar todos los códigos civiles de procedimientos civiles de los estados para que se haga una sola aplicación. Y esto porque te digo que hay diversos criterios que resuelven un mismo asunto de diversa manera y creo que es muy importante crear el criterio para que se resuelvan los problemas que se parecen o que se cree jurisprudencia para que se resuelvan de una manera igual o parecida, pero también creo que estamos nutriendo mucha esta legislación con los expertos, con los académicos, con los ciudadanos. Para eso pues se decidió hacer foros y efectivamente el Parlamento abierto ayuda mucho. Creo que el no legislar de manera unilateral ayuda a efectivamente aterrizar las propuestas que los ciudadanos quieren que se vean reflejadas en la aplicación de justicia. Creo que en este código se va de avanzada. La oralidad, como ya lo mencionaba el senador, es muy importante. Tenemos estados, creo 3 estados que ya la están aplicando, pero tenemos que homogenizar. Tenemos que la justicia sea muy rápida, que le resuelva de manera sencilla y no tan protocolaria ni tan burocrática los problemas cotidianos a los ciudadanos. Durante estos foros, y a reserva de seguirlo comentando, se ha escuchado de los jueces, de los magistrados, de los académicos, de los exministros y ministros en el retiro, se ha escuchado una constante. Yo le planteé algo a la jueza, al juez, y él me resolvió algo diferente. Por la técnica. Porque tenemos una cultura donde el lenguaje, donde los formulismos son más importantes que la impartición de la justicia. Totalmente. Esto nos conducirá a un enorme reto. Y el reto fundamental es hacer efectivamente que la justicia cotidiana llegue a esas mujeres, a esos niños, en temas de justicia familiar y a esas partes en un litigio o en un problema civil. Pero por supuesto que este tema es un tema de la mayor importancia. Yo les invito a que sigamos conversando en un segundo bloque de este tema o de estas cuestiones, para lo cual vamos a un corte. Regrese con nosotros para seguir analizando el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, retos y perspectivas. Quédese con nosotros. Raticida, gasolina, ácido de batería, amoníaco, acetona, sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Estamos de regreso en su programa En el Tintero. Estamos analizando el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, sus retos y perspectivas. Y señalábamos hace un momento, senador, el marco general, y ahora te pediría que compartas con nosotros
aquellas cuestiones en las que nos hemos puesto de acuerdo, se han puesto de acuerdo, hay una comisión redactora, están trabajando con una técnica verdaderamente de avanzada, donde hay una comisión redactora que va recogiendo estas discusiones, esos acuerdos de los parlamentos y de los foros. ¿Qué podrías compartirnos en torno a esta parte que ya vamos haciendo bien y aquello que va quedando en el tintero? Mira, se encuentra uno muchas cosas cuando escucha a la gente experta, la gente, te pudiera mencionar muchas, pero yo quisiera señalar 3 aspectos en particular. Uno, va a ser muy importante la representación de la gente con discapacidad, la perspectiva de género de la que se hablaba ahorita, y la conveniencia de codificar, como lo estamos haciendo, para todo el país, los procedimientos civiles y familiares, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante. Ahorita estamos trabajando, precisamente por eso los foros se llevaron a toda la República, para recoger la opinión de en cada plaza cuáles son los problemas que surgen en los litigios cotidianos. Recordemos que el 70% de los conflictos que se presentan, en las controversias que se presentan, son en materia civil o familiar. De ahí lo relevante de esta empresa, lo relevante de esta tarea y por qué estamos tan abocados a resolverla. Y lo otro que yo quisiera señalar, retomando lo que dijo mi compañera legisladora, la diputada Sonia Mendoza, es el tema del dinero. Esto va a ser muy importante porque para que esta reforma tenga éxito es necesaria que vaya acompañada de presupuesto. Los presupuestos no es secreto de los poderes judiciales, son cortos. Alguien mencionaba por ahí que si sumamos todos los presupuestos de los poderes judiciales de las entidades federativas, alcanzan al 70% del presupuesto del Poder Judicial Federal, y las entidades federativas resuelven más de 3 veces las controversias que resuelven la justicia federal. Así es. Entonces, tiene que venir un esfuerzo importante desde mi punto de vista por parte del gobierno, por parte de, ahora sí, de la colegisladora de la Cámara de Diputados, que es la que resuelve en función de recursos, para acompañar esta reforma que se logre procedimental, porque se va a requerir de capacitación, se va a requerir de infraestructura física e incorporar las nuevas tecnologías. Estamos en una época digital, las tecnologías de la información, y evitar, como tú decías al principio, tanto formalismo, tanto cubrir requisitos que lo único que hacen es no lograr que se resuelvan las controversias de fondo. Esos serían las 2 o 3 puntos particulares que yo creo que son más apremiantes, que los tenemos perfectamente bien identificados y que con voluntad y con dinero se puede resolver. Senador, regálame una reflexión, por favor, para nuestro auditorio, compártela con nosotros. Tú y yo, la diputada y yo, amigo televidente y nosotros, somos a priori, y así lo somos, gente leal, gente que honramos nuestros compromisos, y que cuando hacemos un negocio cotidiano, una compraventa, un arrendamiento, o en las relaciones interfamiliares, pretendemos cumplir. Si hacemos un contrato, si hacemos un negocio jurídico, nuestro propósito es cumplir. Pues si alguien no cumpliera, entonces hay disposiciones que nos tendrían que llevar a resolverla entre nosotros, pero nuestro país tiene un problema de cultura interpretativa donde, insisto, judicializamos los temas. En estos retos de este código, ¿está en la mesa el lograr justicia alternativa y evitar judicializar todo? Los métodos alternativos de resolución de controversias es un aspecto muy importante para hacer más ágil la justicia y los procedimientos, como bien lo señala, siempre con tutela del Estado en cuanto a la jurisdicción, ¿no? Y bueno, estás señalando un punto muy relevante, que es por qué no se cumplen muchas cosas en México. Estás hablando finalmente de lo que es la impunidad. O sea, con procesos más ágiles, con mejor tutela, vamos a lograr abatir los índices de impunidad, y es cuando se abate la impunidad, se logra que haya más cumplimiento espontáneo, convencional de los acuerdos entre la gente. Entonces yo creo que toda esta reforma va a abonar hacia allá, porque la gente va a estar perfectamente consciente que si no cumple va a haber una consecuencia. Perfecto, muy bien. Diputada, vamos a la oralidad. Nos encaminamos a una nueva cultura procesal, uniforme.
criterios generales para la Federación, para el Estado mexicano, y en estos retos que vamos a enfrentar con esta nueva legislación que ustedes están trabajando, que ustedes están elaborando, están auscultando, tenemos que tener un cambio en nuestro modelo, en nuestro paradigma. Este cambio tiene que ver con verle la cara al juez o a la jueza y que nos vea frente, no que nos vea la cara, que nos vea frente a frente, que sepamos quién es nuestra jueza, quién es nuestro juez, que sepamos cómo camina nuestro procedimiento y que no tengamos que preguntarle al abogado cómo va mi expediente. Yo, cara a cara, sabré cómo va mi proceso y quizás sea resuelto. Lo idóneo es que un conflicto familiar sea resuelto el mismo día, como sucede en otros tribunales del mundo, que acuda y ese mismo día al tribunal el juez dicte las medidas cara a cara. ¿Cuál es la perspectiva, diputada, en torno a esto? ¿Cuál es el anhelo, cuál es el planteamiento para lograr este modelo? Yo creo que partimos de lo que también ya se mencionó, que son derechos constitucionales. Buscamos mucho el acceso que tienen los ciudadanos a la protección de sus derechos, como el acceso a la justicia, que sea tutelar el propio Poder Judicial y por supuesto que su sentencia se cumpla, es decir, que realmente se le resuelva el problema cotidiano que tiene y que se le presenta día a día. Antes decíamos, y la burocratización que yo siempre he dicho en el Poder Judicial, un divorcio te tardabas, bueno, mejor te arrepentías de iniciar un proceso de divorcio porque la controversia era brutal, además de que se hacía un problema familiar bastante complicado y sobre todo si había hijos. Entonces ahora con el divorcio incausado, ¿qué pasa? Que en el mismo día te puedes divorciar. Entonces creo que esto es lo que busca el ciudadano, que se le resuelvan sus problemas de manera más ágil, oportuna, sencilla y bueno, sin tanto costo también, porque eso va a evitar que pues se abuse de alguna manera de parte de algunos abogados, porque no puedo decir que todos, pero sí hay quien abusa dilatando también el proceso para obtener algo o mayor recurso. Entonces creo que la oralidad nos va a venir a ayudar sobre todo en eso. El Poder Judicial vendrá a ser el moderador, el que va a tutelar, que se vigile y que se aplique los derechos del ciudadano, pero también el abogado tendrá la obligación entonces de generar la controversia y también presentar las pruebas que se requieran para demostrar su dicho. Entonces creo que eso va a ayudar mucho a los ciudadanos. Diputada, hemos hablado de la experiencia en los procesos orales en la materia penal y mercantil. Sin embargo, hemos dicho que debemos aprender de estos procesos. Los procesos orales en materia penal tienen una bondad, que es evitar medios de impugnación, incluso el juicio de amparo, para no estar litigando, postergando. Hay un término que se utiliza, chicaneando por los abogados. Así es. Y en ese tenor, esta redacción que ustedes están haciendo, sus trabajos, nos llevarían a procedimientos expeditos que, por ejemplo, es curioso lo que voy a decir y quizá algunos técnicos no coincidan, algunos puristas, evitar medios de impugnación que solo son para extender o artimañas de los abogados. Diputada, compártenos. Hoy en día un juicio lo gana no quien le asiste a la justicia, sino que puede pagar un mejor abogado que es capaz de convencer o es capaz de incluso corromper a jueces magistrados. ¿Qué medidas tienen en mente? ¿Qué medidas nos puedes compartir para lograr esos fines? Pues mira, este tema es muy complicado. Yo creo que el hecho de hacer la aplicación de la justicia cercana al ciudadano, que el ciudadano esté mucho más cercano a revisar inclusive la evaluación de su expediente, evitará precisamente ese tipo de situaciones. Se va a tardar. Si bien es una reforma muy importante, también es cierto que de aquí a que se llegue a los estados y que se homologue y que se llegue a aplicar, pues también tendremos que ver en los transitorios cuánto se tardará en llegar este código único de procedimientos civiles y familiares a los estados, a la aplicación, porque pues también ya llegaremos a la conclusión y ya se está estirando el lápiz, ¿verdad? Pero sí creo que vendrá a ayudar enormemente a los ciudadanos, al de a pie, al ciudadano común y a nosotros, a todos, en el sentido de hacer la justicia cercana, pronta, útil y sobre todo que te resuelva conflictos, porque también viene que si llegas a una sentencia después de haber un martirio a llegar a una sentencia, pero sucede que la sentencia no se ejecuta. Entonces esa es otra situación, que a veces ganas un juicio y nunca logras conseguir que esa sentencia te lleve a ti finalmente a un beneficio. Entonces yo creo que todo eso es lo que hay que prever, todo eso hay que tratar de evitar y bueno, pues los abogados litigantes o postulantes tendrán que obligarse también a tratar de solucionar los conflictos de manera más pronta, pero también de manera
sin obtener pues algún beneficio extraordinario por hacer tardía una resolución. Sí, perdón, voy a regresar con el senador ya para conclusiones finales. Aprovechando, quisiera compartir contigo, diputada, y particularmente, senador, el tema de evitar estos recursos no es restarle importancia y formalidad, sino en la materia penal el amparo se reserva, se limita para que haya una sola instancia. Aquí la idea es que haya una sentencia, decía la diputada, y que el juez de primera instancia en civil o familiar esté habilitado para resolver de manera inmediata sin escollos o trampas procesales. Senador, en la enorme tarea que ustedes tienen es quizá no sucumbir ante estos alegatos que vendrán de medios procesales, que en los hechos pueden ser solo distractores de la impartición de justicia. ¿Cuál sería tu conclusión, senador? Yo coincido, hay que recordar, el Estado tiene que preservar y mantener jurisdicción sobre todas las controversias. En este caso, si bien el procedimiento es más ágil, se fija la litis, que viene siendo la controversia, en un procedimiento ágil, cercano a la gente, rápido, y ese fallo es susceptible de impugnarse porque es un derecho constitucional que un tribunal de alzada, un tribunal superior, revise cuál fue el fallo y si hubo o no deficiencias en el procedimiento. Dicho eso, se tiene acceso al juicio de amparo, que es la tutela de las garantías individuales, pero de aquí de lo que se trata, como bien dices tú, es de evitar, hablabas del término que no me gusta usarlo mucho, pero chicanear, que es evitar la utilización de técnicas deliberadas para sacar provecho indebido de las formas, provecho indebido de alargar los procesos y de que no se lleguen a resolver los conflictos. Entonces aquí se trata que a través de la legislación procedimental cerrar todos esos espacios para que las resoluciones sean rápidas, cercanas y haya ejecución. Y con esta ejecución, como bien señalaba la diputada, hay un abatimiento de la impunidad en su conjunto en la justicia civil y familiar. Yo creo que eso es lo más importante. Excelente, senador. Pues tienen un reto ustedes enorme, pasarán, por supuesto, que a la historia sin duda. Esperamos y estamos seguros que será de una manera positiva para la sociedad. Nosotros les agradecemos, te agradezco, senador, diputada, que han estado con nosotros en este programa que solo es para abrir boca y para que la sociedad se entere y pueda discernir sobre este importantísimo tema y en este interés tengan expectativa para saber que pronto tendrán un código que transformará la vida en los tribunales o no llegando a los tribunales. Ha sido un gusto estar con ustedes en su programa En el Tintero y los espero en la próxima edición. Muchas gracias.